Te los juro, vimos las manos de la señora Manuelita con el cuchillo que estaba partiendo la carne. Continuaron retirando los escombros, pues pensaron que ella había regresado al lugar. Vecinos de la calle Gante reportaron al ayuntamiento de Guadalajara un fuerte olor a gasolina. ¿Les suena familiar esto? 22 de abril, el día de la explosión, pero previo a... El mayor Trinidad López informa a su jefe y al presidente municipal a las 3 de la madrugada que ya habían limpiado plenamente los colectores y que había cero explosividad en los mismos. Antes de iniciar formalmente con este episodio, quisiéramos dedicarlo a Alfredo, un escucha del podcast que ya no se encuentra con nosotros, pero antes de trascender nos dejó con una muy buena historia que siempre será recordada por nosotros y estoy seguro que más de uno de los escuchas también. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Alex y esto es Noches de Terror, un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida cotidiana. Este episodio podría contener información verídica. Recomendamos el uso de su criterio a los escuchas. ¿Qué onda, Eric? ¿Qué onda, Gabo? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Alex? Pues yo acá todo bien. El Gabo anda ahí sin camarita porque pata rota. Pero ¿qué onda, Gabo? ¿Cómo andas? Pues bien, no me estarán viendo en YouTube, pero para los de Spotify, contexto. Bueno, creo que ya lo habían dicho, ¿no? Por ahí sí. Me aventé el episodio pasado. Me accidenté, me rompí el tobillo y pues ando aquí en cama, pero aún así aquí reportándome si no me despiden los patrones. Gracias por andar ahí, aunque sea en fotito, y con voz, pero acá andamos. Es que en el podcast no hay incapacidades. No. No entra el seguro. Tienes que avisar con 90 días antes y no se puede. Exacto, para que se oye, Alex, me voy a romper la pata, ¿puedo? Yo te diré, bueno, sí puedes. Híjole, ¿qué crees? Ahí vemos si tenemos colchoncito de episodios, si no, pero pues como no tenemos ni modo, así es esto. Tenemos un güey ahí que se incapacitó en el 2020 y ya nunca volvió, güey. No es cierto, güey. Haciendo throwback del... ¿Cómo se llamaba? ¿Manuel? No, ya. No voy a decir nombres. Porque luego hay pedo, güey. Seguramente ya ni nos escucha ni nada, pero pero pues el chiste ahí lo quise sacar. Pero bueno. Alexis haciendo callbacks de hace 4 años. Pero... Sí, güey, más de la mitad de la gente que nos escucha ahorita ni sabe de qué chingados estamos hablando, pero bueno. Y yo sé de qué están hablando. Vamos a continuar. Así déjalo, güey. Sí, así vamos a dejarlo. Ya vamos a continuar con el tema de esta semana. A ver, dos cosas antes de iniciar. Es, como lo dije antes de iniciar el episodio, esta historia o este tema surge de una historia que nos cuentan a nosotros, pero también quería traerlo porque tengo el presentimiento de que va a pasar de nuevo, así como en Dark. Está cañón, güey, y lo platicábamos ahora que nos vimos para el postmortem, ¿no? Era lo que iba a decir. Todo esto surgió porque no me acuerdo, creo que Gabo sacó el tema, ¿no? O algo estábamos hablando de que olía a gas, güey. Y es ya que justamente les había contado, no me acuerdo, días antes de que hiciéramos el postmortem, les había comentado eso, ¿no? Que había un olor a gasolina y no sé qué, y me enteré de lo que va a contarles Eric después, porque me salió un TikTok y hasta estuvo extraño, porque pues de esas que piensas que te escuchan, ¿no? Siempre está la teoría. Uh-huh. Justo estaba hablando de esos temas con mi familia y salió ese TikTok de la historia que va a contar Eric. Y después de eso, en el postmortem, ellos venían para acá, para donde vivo, y por donde ellos pasaron, pues justo, no sé si ya había sido el incendio por ahí o... No, fue un día después, de hecho.
Ok. Nos vimos el sábado para el postmortem y el domingo Eric manda al grupo de WhatsApp. No, fue Se lunes. está quemando ahí. Fue lunes porque estaba en casa de mis papás comiendo y los domingos no como aquí, entonces fue en lunes. Ok. Pero o sea, sí, fue que hablamos de eso el fin de semana y el lunes la pinche noticia de que estaba pasando ese desmadre. Sí, se alineó bien extraño. Bueno, o sea, estaba pasando, pero acá en el otro municipio. Pero justo nos dio un flashback de este tema, de lo Lo, que ya había pasado, ¿no? lo estábamos platicando ese día antes de iniciar el postmortem, que pues esto ya pasó alguna vez y que a mí me daba miedo porque no es como un hecho aislado, ¿no? Esta historia no es como muy conocida, güey. Yo jamás la había escuchado antes Yo tampoco. de esta primera historia. No sé por qué con todo esto que está pasando ahorita y contexto para los que son de fuera de México y también de fuera de Ciudad de México. Esto viene de meses atrás, de una de las colonias, digamos que, y es raro porque es como una de las colonias más fifís, ¿no? Por así decirlo, de la Ciudad de México, que tuvieron unos problemitas que estaban reportando que el agua olía como a gasolina. Y después pasa esto que ya en otro lado de la ciudad, una zona no tan fifí, reportan el mismo problema, pero acá el tema es que se incendia de la nada y por así decirlo, las declaraciones de las autoridades fueron que se había accidentado una pipa unos días antes, que se había quedado el diésel regado y que se prendió porque alguien hizo algo ahí. Entonces, a mí como que no me hizo mucha lógica esto, me hizo pensar más en esto, recordé de nuevo la historia y ya estuve investigando y enos aquí en este capítulo el día de hoy. Y pues la historia que abarcaremos en el capítulo surge de ya hace un par de años, como les comentaba, literalmente después de escuchar una historia en un experimento de formato que realizamos, que para los que han seguido este proyecto seguramente les sonará familiar la historia, ya que Alfredo, que vivía en Guadalajara, comenzó contándonos acerca de este suceso que Alex y yo desconocíamos hasta ese momento, pero de inicio nos dejó totalmente asombrados, pues no podíamos comprender la idea de que una parte de una ciudad explote así de la nada. Además de contarnos la historia, Alfredo nos relataba que en las calles de una de las colonias afectadas había una señora de nombre Manuelita, que se dedicaba a vender menudo. Todo transcurría con normalidad, hasta alrededor de las 10 de la mañana. Un gran estruendo hizo salir a las personas a la calle, pues no sabían qué pasaba e incluso pensaban que se trataba de un temblor. Al paso de unos instantes, la densa nube de polvo que cubría las calles comenzó a permitir un poco de visibilidad y con ello dejó ver lo que realmente había pasado. Las personas corrían, pues una explosión era lo que los tomaba por sorpresa. Doña Manuelita fue vista muy apresurada y asustada, buscando a sus niños, en medio de todo el pánico y los desalojos que se estaban viviendo. Tal era la desesperación de la señora que aún fue vista con un cuchillo en la mano, su herramienta principal de trabajo, ya que mientras esto ocurrió ella se encontraba preparando cosas para vender. En este punto de la historia, Alfredo nos hacía mucho hincapié en que varias personas habían visto a la señora, no solamente él, ya que era bastante conocida por los vecinos. Para sorpresa de todos, el lugar donde se encontraba el puesto de doña Manuelita ahora estaba ocupado por un gran socavón causado por la explosión. Con la angustia de que alguien pudiera estar atrapado en ese lugar, los vecinos comenzaron a quitar escombros con la intención de poder ayudar a alguien que hubiese quedado atrapado. La parte más fuerte de la historia es esta, pues Alfredo dice textualmente lo siguiente: "Te los juro, vimos las manos de la señora Manuelita con el cuchillo que estaba partiendo la carne". Continuaron retirando los escombros, pues pensaron que ella había regresado al lugar después de que la vieron y se le había caído el lugar encima posteriormente. Pero para sorpresa de todos, lo único que encontraron fueron sus manos, indicando con esto que la señora fue víctima de la explosión inicial en el lugar. Como lo comenté antes de iniciar esta historia, estos sucesos nos llamaron mucho la atención, pues no habíamos oído hablar nunca de esta historia, pero ahora vamos a adentrarnos en ella. El miércoles 22 de abril de 1992, poco después de las 10 de la mañana, se suscitaron una decena de explosiones en menos de una hora en el antiguo barrio de Analco por exceso de hidrocarburos en el drenaje. Analco es una comunidad en Guadalajara. Bueno, no una comunidad, digámoslo, es que no sé
cómo denominarlo bien, si colonia, municipio, pero... Será un municipio, ¿no? Es que te digo, justo no sé cómo funciona allá, pero digamos que es como una parte muy pegada al centro, o sea, como que no está tan alejada. Pues está muy cerca de Tlaquepaque, del centro de Guadalajara. Ajá, O sea, es como Zapopan, ¿no? Que hay gente que te dice, vivo en Guadalajara, pero no, es en Zapopan. Entonces es como una... Ajá. Sí. Sí, es una zona ahí, pues digamos, bastante céntrica. Entonces, es como contexto, ¿no? Las explosiones ocurrieron en el contenedor inmediato del subsuelo de Analco, un área de casi 10 kilómetros, lo cual también afectó a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, que de hecho la colonia Atlas es de donde era Alfredo, que es quien nos cuenta la historia que nos presenta este caso, ¿no? El saldo de las explosiones se calcula que fueron 212 muertos, 69 desaparecidos y 1,800 lesionados. O sea, te lo juro que ya cuando leí esto, es como de, güey, neta, cómo no es una historia que todo el mundo conozca, como lo de prácticamente el sismo del 85 o San Juanico. O San Juanico, ajá, porque, güey, son demasiadas víctimas, o sea, fue un suceso muy grande. Imagínate que de la nada explota una colonia, o sea, está muy cabrón, no es algo que ves todos los días como para que no sea una historia tan conocida. Podría atribuirse un poco a los años en los que pasó. Por ejemplo, a lo mejor yo no lo sé porque yo todavía no nacía, pero aún así, o sea, no hay como mucho eco de esto, ¿no? Y las notas que hay en internet es como que el copy-paste de la misma. De hecho, yo toda esta información que traigo, que sí es, yo considero que es un poquito extensa, o sea, son 11 páginas lo que traigo acá de info, que a lo mejor se pasan rápido, están extraídas de un sitio que se llama Colegio Jalisco, que se dedican como a recopilar toda la historia del estado. Y toda esta información ellos la extraen de un libro de una persona que se dedicó a recopilar toda la información que pudo del suceso, pero de ahí en fuera todo es como la misma nota periodística copiada y pegada una vez. Pero bueno, continuemos. Bueno, antes de que sigamos, como ¿a qué le atribuyes esto? ¿Crees que es que no sé, no quiero sonar como un poquito conspiranoico, pero creo que fue un asunto de gravedad bastante alta como para que lo hayan logrado tapar, como pues ocultando información o no dejando que los noticieros pasen? Al final entenderás un poco el porqué, pero sí, o sea, sí está raro que, o sea, sobre todo que al día de hoy no sea tan así. Algunas de las notas que me encontré era como recordando a los 20 años, los 25 años, pero no es así como tan... Como que no hubo cobertura más bien en su momento. Ajá. Sí, está curioso, pero ya llegaremos al final del porqué de esto. Quedaron destruidas 8 kilómetros de calles, resultaron afectadas 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares. O sea, ahí te puedes dar cuenta de la magnitud de esto, güey. 100 escuelas, ¿no? Y 600 vehículos. Esto es de acuerdo con un reporte de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, hay un comparativo de las cifras oficiales en contraste con los testimonios y las evidencias que se han reunido a lo largo de más de 20 años. En muertes, la cifra oficial es de 210. Extraoficialmente se manejan de 257 a 700. Los lesionados, de manera oficial, 1,480 y de manera extraoficial, más de 2,000. Viviendas afectadas, 1,250 por la parte oficial y 1,480 por la parte extraoficial. Comercios 450 en las cifras oficiales y 900 en la extraoficial. El recuento del área afectada es el siguiente: 10.35 kilómetros de colectores que explotan. Los colectores son pues, el sistema de alcantarillado prácticamente. 19 kilómetros de drenaje, casi 100 metros cuadrados de pavimento y 9.2 kilómetros de redes de agua potable. Con base en la información del libro de La política detrás de la explosión
el 22 de octubre de 1992 en Guadalajara, del doctor Roberto Arias de la Mora, he aquí un recuento de los acontecimientos previos y posteriores a ese día, en memoria de los fallecidos y afectados por las explosiones, para no olvidar uno de los peores episodios históricos más graves en la historia de Jalisco. ¿Qué pasó previo a la explosión? Día 19 de abril, vecinos de la calle Gante reportaron al Ayuntamiento de Guadalajara un fuerte olor a gasolina. ¿Les suena familiar esto? Y es por eso que es como, güey, va a suceder de nuevo. Saludos a Martí Batres. 20 de abril. El equipo del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado CIAPA y los bomberos reciben más denuncias de olor a gasolina que sale por la alcantarilla, lavabos e incluso fregaderos. Va a suceder de nuevo. Va a suceder de nuevo. No mames, güey. 21 de abril. Personal de CIAPA y los bomberos se encontraban en la zona atendiendo las denuncias de los fuertes olores a hidrocarburos. El equipo de CIAPA, al tomar muestras del agua, afirma que ésta tenía una capa aceitosa que parecía ser gasolina. Como el CIAPA no contaba con la tecnología para analizarlo al momento, en Guadalajara, dicha muestra se envió para su análisis al entonces Distrito Federal. Mandamos una persona a México desde mediodía para que analizaran esas muestras. Las mandamos a la Dirección General de Operación Hidráulica del Distrito Federal, al laboratorio de Xotepingo, declaró el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dúa Flores. El biólogo Luis Aceves Martínez, de la brigada del CIAPA, señaló que, al tomar la muestra, esta tenía una capa aceitosa que en principio parecía gasolina. En contraparte, ingenieros de Pemex enfatizaban que el color del agua demostraba que no podía tratarse de esta sustancia. El entonces jefe de bomberos, el mayor Trinidad López Rivas, presenció cuando se tomaban las muestras del agua y señaló: se trataba de agua turbia y jabonosa, no olía a agua de drenaje. Efectivamente, olía a algún hidrocarburo, aunque este no era visible. El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Gualberto Limón, comentó: los ingenieros de Pemex estaban con una actitud de poca colaboración, como que ellos pertenecían a otra dimensión, que no estaban en la jurisdicción de las autoridades locales, y no solamente eso, como que eran indiferentes y superiores. A las 9 de la noche se culpó a una aceitera de la presencia de líquido y los olores en el drenaje. Al mayor Trinidad López nunca le pareció convincente esta hipótesis. Sin embargo, uno de los ingenieros de Pemex afirmó: aquí está el problema, refiriéndose a la aceitera. CIAPA revisó las instalaciones de la aceitera y negó la posibilidad de que este fuera el motivo. Trinidad López reclamó a los ingenieros de Pemex en la aceitera: ¿por qué no nos dicen qué hay? A lo que los ingenieros alegaron: aquí no hay nada de Pemex. O sea, prácticamente ellos estaban en su total negación a que ellos tenían algo que ver. Otras publicaciones dieron cuenta de las versiones opuestas entre los ingenieros de Pemex. Mientras unos negaban que fuera gasolina el producto presente en las alcantarillas, los ingenieros Clemente y Gustavo Valdés, quienes se encontraban en las calles de Analco y Gante, aceptaron que se trataba de una fuga de gasolina, pero descartaron que proviniera de la planta de recepción de Pemex en la Nogalera. 22 de abril, el día de la explosión, pero previo a. El mayor Trinidad López informa a su jefe, y al presidente municipal, a las 3 de la madrugada, que ya habían limpiado plenamente los colectores y que había cero explosividad en los mismos. Minutos antes de la explosión, el director del CIAPA, Gualberto Limón, informó al gobernador que todavía no se resolvía el problema del todo, que habían observado algunas variaciones. Sin embargo, el gobernador recuerda que el director de CIAPA le había informado los pormenores de una fuga en una aceitera que ya estaban resueltos. Por su parte, el director del CIAPA, Gualberto, declaró años después: por la mañana me informaron, Gualberto, es gasolina, refiriéndose a la muestra que habían extraído al día anterior a analizarse en la Ciudad de México. Algunos datos relevantes. La cantidad de cuerpos destrozados fue tal magnitud que se vació en la fosa de clavados del Consejo Estatal para Fomento Deportivo, la CODE, para llenarla con formol y poner ahí los fragmentos de los cuerpos encontrados. La gente
se arremolinaba en la CODE para tratar de reconocer a sus familiares entre los cuerpos mutilados. Durante varios días hubo pánico generalizado en todo Guadalajara por el riesgo latente de más explosiones. El gobernador Guillermo Cosio decidió ubicar un primer albergue para sobrevivientes en las instalaciones del Colegio Jalisco en el barrio de Analco. ¿Qué pasó después de la explosión? El entonces presidente Carlos Salinas exigió una explicación en los acontecimientos en menos de 72 horas. Los puntos más relevantes del dictamen de la PGR fueron los siguientes. 1. Era gasolina en estado gaseoso. 2. La planta 18 de marzo se encuentra en lo más alto del colector y al respecto, Gualberto Limón en su declaración ministerial dijo que la explosión tuvo su origen en un escurrimiento casi vertical de la gasolina nova fugada de las inmediaciones de esta planta. Para la explosión fue importante la fisionomía del colector, que estancó desechos industriales y domésticos, especialmente en los tramos de mayor diámetro, donde también pudieron alojarse grandes volúmenes gaseosos de hidrocarburos. 4. Que la gasolina entró a la red de drenajes por una tubería que descarga localizada bajo el poliducto a razón de 1.3 a 0.3 litros por segundo, siendo este el primer cálculo oficial de cuánta gasolina pudo fugarse. 5. El agujero por donde se supone se fugó la gasolina se debió a un proceso de corrosión ocasionado por meses e incluso años de desgaste. 6. Se responsabilizó a la empresa San Pablo, encargada del desarrollo habitacional del Álamo Industrial, de colocar la tubería junto al poliducto de Pemex. 7. La acción de las aguas derramadas por el CIAPA redujo el volumen disponible para alojar los desechos y los desplazó aguas arriba en el colector. La apertura de las alcantarillas oxigenó el ducto y completó la mezcla explosiva de hidrocarburos con aire, la cual provocó las explosiones. Esto último se explica a partir de que el hecho de que el CIAPA lavó el sistema de drenaje desde una zona cercana a la planta y también la aceitera central, puesto que los índices más altos de explosividad se registraron allí. 8. Se detectó la existencia de no solo una fuga de gasolinas que propiciaron la tragedia. De acuerdo con declaraciones de los ingenieros petroleros, peritos y especialistas, quienes participaron en el muestreo de 60 alcantarillas de la zona dañada y especialmente en la colonia Álamos Industrial. Durante 21 meses se usaron estos argumentos para conclusiones no acusatorias para estimar que no había relación directa entre las personas sujetas a proceso y las explosiones. La principal conclusión del gobierno federal fue la siguiente. Las explosiones en el drenaje de la ciudad de Guadalajara fueron causadas por acumulación de hidrocarburos y solventes provenientes principalmente de la zona industrial con aportaciones de talleres mecánicos y pequeñas industrias próximas al colector intermedio oriente, sin la presencia de gasolina nova, puesto que no se detectó en las muestras tomadas del 21 de abril dicha acumulación. Se provocó por la modificación de los colectores para la construcción de la línea 2 del tren ligero, de tal suerte que la gasolina localizada fue consecuencia y no causa de las explosiones. Esta conclusión se sustenta en una detallada argumentación de naturaleza científica según ellos, y que por supuesto no contempla en ningún momento fallas u omisiones por parte de Pemex, y que derivó en llamadas acusaciones no acusatorias. Cabe destacar que en todo momento la actitud del personal de Pemex estuvo muy lejana a mostrar abierta disposición para coordinarse con el resto de dependencias públicas involucradas. Resulta bastante probable que el comportamiento no cooperativo mostrado por el personal de Pemex durante el 21 de abril estuviera motivado por temas de que se descubriera la inusual movilización de camiones cisterna que se observó ese día en las inmediaciones de las centrales de Pemex. Evidentemente, estas acciones no figuran entre las actividades realizadas por parte del personal de la paraestatal y se encuentran contenidas en el informe de hechos, investigaciones y estudios sobre el accidente del drenaje de la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1922. Sin embargo, hay testigos oculares que presenciaron maniobras que realizaron algunos camiones de Pemex, presuntamente para extraer ilegalmente gasolina del drenaje alrededor de las vías del ferrocarril en la zona industrial. Uno de los testigos declaró: "Mi papá me dijo, mira, están robando gasolina.
Yo le pregunté, ¿lo denunciamos? Y me respondió, no, nos meteríamos en un gran problema. 10 años después salió una nota en el diario Milenio con el siguiente encabezado. Una falla de bombeo provocó las explosiones, que señalaba que según los operadores de Pemex sabían que tenían un gran problema. Se registraba un derrame gigantesco alrededor de la planta el 21 de abril. La protección debía envolver a los ductos de la corrosión por medio de la inducción de corriente eléctrica no funcionaba correctamente desde hace años. Quizás el hecho de no aceptar ningún tipo de fuga con sus instalaciones en Guadalajara era la única alternativa para ocultar un mal mayor, la latente corrupción que posibilitó en mayor o menor medida la dispersión de esta gasolina. La evidencia de corrupción dentro de Pemex al día de hoy continúa siendo indirecta y circunstancial. El comportamiento no colaborativo del personal previo a la explosión también así lo demuestra. Solo de manera indirecta es posible deducir que este comportamiento estaba determinado por el miedo a un severo castigo que recibirían de sus jefes al aceptar o denunciar una fuga masiva de combustibles. Cualquier indicio de corrupción en Pemex hubiera resultado crítico para quienes promovían la modernización de la paraestatal por aquellos años. Las autoridades federales se apropiaron de la autoridad para definir causas y siempre minimizaron la responsabilidad de Pemex. A quienes intentaron hacer investigaciones al respecto, se les negaron muchos accesos y se les pusieron trabas de todo tipo para desistir de sus intenciones. Las conclusiones oficiales jamás contemplaron fallas o omisiones de Pemex, a pesar de la enorme cantidad de gasolina derramada por el drenaje. Jamás se contempló que esta viniera de la terminal de distribución 18 de marzo, ni que la fuga se debiese a errores humanos. El gobernador de Jalisco, Guillermo Cosio, pidió licencia días después de la explosión. Lo mismo hizo el presidente municipal, Enrique Dau Flores, y poco después fue detenido. Esta es prácticamente como la sintetización de la historia, la recopilación de todo lo que pasó. Y aquí ya podemos entrar a un poquito de debate y hablar de cosas así. Pero antes de eso, o sea, estuve como buscando alguna otra historia de fantasmas de la zona o cosas así. Y me encontré con un video de Alberto del Arco, donde, o sea, no encontré la investigación tal cual, pero es un video que hace como post-investigación, donde dice que tomaron algunas... bueno, antes de eso, dice que es una zona como que con poco movimiento, o sea, como que la gente quedó espantada y ya no quiere vivir ahí ni acercarse ni tanto, que se siente desolada, triste. Y ahora sí, tomaron algunas fotos ahí como parte de las investigaciones que hacían, porque pues ya sabes que siempre iban, grababan, tomaban fotos, hacían cosas en sus investigaciones. Y dice que en algunas fotos hay siluetas raras, como de personas. De hecho, pone ahí en el video algunas fotos. No les quise traer porque eso seguramente sí nos meten un copyright maldito aquí. Sí. Pero enseña algunas fotos donde se ven siluetas, güey, como de personas. Y enseña otras fotos de muchos orbes. Lo raro con los orbes, y él mismo lo explica en este video, es que pues es una zona con mucho polvo. O sea, después de que pasó esto, pues obviamente quedó como con mucho polvo la zona, ¿no? Entonces eso pudiese ser una explicación. Pero si le hacen suma a las bolitas, a los orbes, dicen que se ven caras. Aquí podríamos entrar con un tema de pareidolia, pero está curioso que pase eso específicamente ahí. Entonces, y es un lugar que pues, obviamente ya no volvió a ser el mismo. Podemos sintetizar todo en que se trató de negligencias y corrupción, y que está extremadamente raro que no sea tan conocida la historia, porque fue algo muy grande. Sí, y también pensándolo bien, durante mucho tiempo Pemex fue como una gallina de los huevos de oro del gobierno mexicano. Entonces, bueno, creo que hace un poco de sentido que lo hayan intentado encubrir de alguna manera, ¿no? Creo que los accidentes, bueno,
que tal vez no sean tan accidentes relacionados a combustibles, son accidentes muy, muy graves. O sea, ya tan solo tenemos este ejemplo, tenemos también el ejemplo de San Juanico, que justo, y digo, no creo que dé para un episodio completo, valdría la pena abordarlo aquí un poquito, pero también es algo que la gente de la Ciudad de México, o sea, para que se den una idea y la gente de fuera poniéndolos un poco de contexto, San Juanico es una colonia que está en el Estado de México, en Tlalnepantla, si no mal estoy. Digamos que está entre la Entre unión de la Ciudad de México ajá, y el Estado. Ecatepec y Tlalnepantla, ¿no? Entonces, pues, es una colonia que, para que se den una idea, son cerritos, o sea, es un cerro que lo fueron habitando poco a poco. Y si no mal recuerdo, ahí había como unos gasoductos que surtían pipas de gas. Entonces, una mañana, tipo 8 o 9 de la mañana, pues la gente de la Ciudad de México de repente siente como se simbra pues algo, ¿no? Yo lo he escuchado por parte de familiares de mi mamá, de su pareja también, que él estaba en su casa, nada más sintió como las ventanas así como que vibraron de una manera extraña y pues resulta que había explotado, no se sabe bien todavía por qué, bueno, al menos yo no lo sé, no sé si es porque alguien había estado fumando, no sé, bueno, el chiste es que sucede esta explosión. Y lo verdaderamente tétrico, y de hecho de esto sí hay fotos que en su momento salieron en los periódicos amarillistas, es que, güey, literal, gente que iba caminando y desafortunadamente fallecieron, se quedaron como congelados, como en modo ceniza, ¿sabes? Bella, ¿no? Más o menos, ajá. Entonces es una imagen bastante grotesca. Igual pues tenemos el caso de muy más reciente de Hidalgo, de Tlahuelilpan, creo que se llama Tlahuelilpan, a principios de 2019. Resulta que en uno de los ductos de gasolina hay una fuga porque seguramente fue provocada por gente que se dedicaba al huachicol y la gente estúpidamente empezó a ir pues a llenar cubetas con este material. De hecho hay videos, pues, digo, al ser algo más reciente está perfectamente documentado de muchas maneras y de muchos ángulos, pero se ve de que literal una hora antes de que sucediera pues toda la tragedia, había hasta niños bañándose en los gasoductos ahí. No entiendo por qué, güey, no entiendo quién, o sea, no concibo ni siquiera que los papás los hayan dejado ir a hacer eso, ¿no? No sé, o sea, supongo que los papás eran los que estaban ahí recogiendo en cubetas gasolina. Es que eso, güey, a mí me vuela mucho la cabeza cuando estaban con las cubetas ahí y casi encabronados de pásame otra, güey. O sea, sí, mal plan. Que se supone que también, o sea, había llegado el ejército, ¿no? A asegurar, porque habían visto que estaba, pues sí, saliendo el chorro y es evidentemente algo muy peligroso, pero que la gente se puso en contra de ellos a quererlos hasta golpear, ¿no? De que no los dejaban recoger combustible. La gente es bien carroñera, güey. O sea, creo que hoy vimos en la mañana. ejemplo. En la mañana hay una escuela que Fermat, algo así. Es una escuela de música. De hecho, estaba viendo en TikTok que de ahí salió Natalia Lafourcade y los desalojaron. Supongo tenían algunos problemas legales. Los desalojaron y corte a los 20 minutos ya había gente ahí recogiendo los instrumentos, robándoselos prácticamente. Y es algo que vemos diario, es algo que vemos diario cuando un camión se accidenta de la Coca-Cola o de las cerveceras que luego van a rapiñar. O sea, la gente es bien ojete, güey. Perdón que lo diga así, pero la gente es bien mierdilla. Sí. Y desafortunadamente con esa falta de conciencia a veces tenemos tragedias como las de este tipo, ¿no? Como la de Tlahuelilpan, quizá también lo de ¿cómo se llama? Analco. Lo de San Juanico fue, bueno, lo de Analco también fue meramente una negligencia. En este caso,
De O sea, muchas maneras, ¿no? es Desde que los güeyes que instalaron ajá. mal los ductos, los ingenieros de Pemex que les valió 3 kilos de riata. Es Entonces, que si lees como detenidamente, o sea, yo que lo leí detenidamente esto para traerlo acá, te puedes dar una idea de que a lo mejor internamente ciertas personas de Pemex sabían de esta fuga y estaban aprovechando para sacar combustible y ujú, venderlo por fuera, güey. O sea, era como un sí, sí, huachicoleo sí, sí. interno en Pemex. Entonces, eh, o sea, justo volvemos a temas de rapiña, ¿no? De este caso de Analco, o sea, no es que no haya información. O sea, sí hay información, a lo que nos referimos es que como que no Para es la al... magnitud de suceso que fue, Ajá, no hay mucha pero sí, información, o ¿no? sea, y hay fotos también, fotos muy fuertes. De hecho, también se me olvidó comentarlo hace unos minutos. Hay muchos murales en memoria de la gente del lugar. De hecho, hay una pared muy grande que dice en memoria de, tiene la Virgen de Guadalupe en medio y están los nombres de todas las víctimas. O sea, sí Ok. es un lugar que se ve bastante triste hoy en día por lo mismo y sobre todo si conoces el contexto, ¿no? También hay por ahí otra foto de un coche en un techo de una casa. Se ven los hoyos estos enormes que relata Alfredo en la historia, güey, obviamente no transcribí toda la historia de cuando él nos las contó en el Llamando Más Allá, pero él decía que el socavón era fácil de unos 3 metros, güey. Y sí hay fotos donde hay coches ahí de adentro como si hubiera caído una bomba de tamaños eh, apocalípticos ahí, güey. Sí, sí, sí. Y es un tema bastante triste, bastante preocupante, o sea, y fuera de broma, estamos viendo como muchas señales, ¿no? De esto, o sea, si yo Y estuviera en el gobierno, sobre todo por el hecho que es, creo, lo de ahorita, que ujú, ojalá no pase, sí, yo también espero que no. pero son puntos como un poquito distantes. Es decir, empezó en Benito Juárez, después creo que ahí en Iztapalapa también pasó, Hubo y algunos ahorita ya casos. está en esa, güey. Entonces, pues creo que está más preocupante de lo que pareciera ser Ajá, inicialmente. por eso te digo, o sea, no es broma lo del va a suceder de nuevo, o sea, obviamente me estoy refiriendo a un meme, o sea, esa parte sí es broma, pero no es broma la atención que hay que prestarle. No es ponerme paranoico, no es atacar al gobierno, pero si yo estuviera en el gobierno, o sea, y conociera esta historia, o sea, sería como de, güey, no. O sea, vamos a súper revisar y no nada más lo que hagamos nosotros, que lo haga gente externa al gobierno. O sea, que se hagan todas las revisiones que se tengan que hacer porque ya hay antecedentes de este tipo de cosas y no fueron consecuencias leves. Yo lo que había visto de lo que está pasando acá en otra zona, bueno, que también contexto está cerca del aeropuerto. O sea, Ujú. ese es un punto ahí importante porque pues obviamente hay mucha gente que está en los alrededores y más. Pero lo que había escuchado también es que lo que pasa es que este olor como que va cambiando de lugar. O sea, como que en algún punto empieza a oler en una zona y luego huele fuerte en otras zonas. Entonces como que se va moviendo. Igual no sé si sea pues obviamente por el desagüe, por las tuberías que va cambiando, pero de hecho a mí me tocó, creo que sí les conté, no me acuerdo, que el día que íbamos de regreso de la comida por el cumpleaños de Alex, Ujú, em, el navegador me mandó por esa zona ujú. y había mucho tráfico, inusual porque en esa zona a esa hora ya no hay tráfico, ¿no? Y de repente empecé a ver sirenas y pues como que mucha gente en la calle. Yo obviamente supuse que algo había pasado y yo pensé que había sido un accidente porque ahí pasa un tren, hay unas vías de un tren. Entonces, pues ya saben que la gente siempre se cree más rápida y quiere pasarse. Y dije, bueno, a lo mejor el tren se llevó algún carro, etcétera. Y no, después empecé a ver, avancé más y vi personas de la Guardia Nacional, había camiones, y en una de esas vi un camión de Pemex. Entonces, pues ya se me empezó a hacer muy raro. Y más adelante estaban como que justamente en una coladera destapada. No, es que eran como unas, no coladera, no sé cómo decirle, era como una rejilla así muy grande donde pues obviamente es desagüe. Y la estaban abriendo y la estaban limpiando, pero pues sí, toda la gente estaba a los alrededores.
Y yo no había entendido por qué hasta que, como les digo, me apareció la historia esta de Guadalajara, después cómo lo están relacionando a lo que está pasando acá. Y pues sí, justo me puse a pensar que pues no es como tan sencillo ese tema. Sí, no, o sea, no es cualquier cosa que digan, ya le dimos una lavadita y ya quedó. O sea, a mi poco entender en esos temas, güey, no debería ser así tan sencillo. Yo solamente espero que no pase. De hecho, o sea, estaba viendo como las entrevistas que le hicieron a la gente que vive por ahí y decían que la Guardia Nacional llega porque muchas veces la gente se pone como a intensiarlos de que no hacen nada, de que no están limpiando, ya sabes, como que le echan un montón a los de Pemex y los que llegan a cuidarlos son los de la Guardia Nacional. O sea, es por seguridad que están con ellos, pero pues sí, decían que lo único que le echan es como jabón industrial para que no huela y pues listo, o sea, no hay mayor y es un razón. problema constante. O sea, nosotros hablamos de este tema en el postmortem que fue hace 15 días, ¿sí, no? Y hoy en las noticias volvió a salir, güey, que los vecinos tienen bloqueada esta parte de la vía express porque continúan con el problema. O sea, justo no es un tema sí, tan de fácil. hecho, o sea, se han estado haciendo muchas protestas ahí porque, pues efectivamente, no se ha visto como que una solución real, ¿no? Tangible y no les dan una conclusión, no les van a decir como, sí, es que hay una fuga o es que hay un ducto abierto, porque supongo también tiene que haber un tema de gobierno, ¿no? En el que no quieran alarmar a la gente y pues decirles como que tengan que dejar sus casas, etcétera. Y pues también por el aeropuerto algún tema político, pero pues sí, o sea, no puede pasar lo mismo y que les valga y hasta que suceda algo más fuerte ya sé como que lo siento, pero sí había algo, ¿no? Y o sea, te digo, estas excusas, ¿no? O sea, ya hace 15 días se prendió una parte porque, o sea, sí fue un incendio un poco grande. Fue incendio, no explosión, es distinto, ¿no? No deja de ser feo, pero sí son cosas distintas. Y te digo, se lo atribuían a un accidente de una pipa de días atrás, güey. Porque, o sea, primero dijeron, fue una pipa que tuvo un accidente y se incendió. Y los vecinos así como de, no hubo ningún accidente de ninguna pipa. No, desde el que hubo tal día. Así como de, pues según ustedes vinieron y limpiaron, o sea, ¿qué onda? Y es que aparte, o sea, justo en la zona donde ha habido fugas, ¿no? O sea, sí. Mucha coincidencia. Ajá, así de sí, que o sea, justo casualmente ahí. Justo ese es el tema, pero, o sea, ya decir más cosas creo que sería meternos mucho en política, politizar el tema. Aquí no es entrar en debate, o sea, creo que tenemos que pararle aquí. Probablemente sea un episodio más corto de lo habitual, tampoco tanto. Pero, o sea, es terror del real, güey. O sea, saber que en cualquier momento podrías explotar por un gasoducto ahí que estaba mal. Sí. Sí. Está fuerte, por mal mantenimiento, cosas así. Entonces, cómo tu vida depende de maneras que ni siquiera te imaginas de otras personas, ¿no? O sea, no es tanto ya ni siquiera de que un doctor, de que no te enfermes, no, es de que no explote tu casa, güey. O sea, o que tu instalación eléctrica no valga madres, ¿no? Que haga algo a la CFE ahí que termines frito, güey. No sé. Pues, güey, o sea, si te pones a pensar, o sea, sí hay muchas cosas. Y de ahí el dicho de cuando te toca y cuando no, que te pongas, ¿no? O sea, hay tantas situaciones raras que te podrían desvivir. O sea, güey, yo ahora ya le tengo miedo a las coladeras, a los registros de luz de las calles, porque hace un par de años explotó macizo el que tengo aquí en la esquina, o sea, pero macizo. O sea, yo estaba acá trabajando y nada más de repente ¡prum! Y o sea, sentí como vibró todo. Güey, hasta el teléfono, la señal de teléfono se fue. Eso quiero creer porque hay una antena de señal aquí cruzando la calle. Y supongo es la que me abastece y esa madre lo dejó sin luz la explosión. Pero sí estuvo macizo. Y salgo a la calle porque, o sea, sí dije, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? Y salí a la calle. Y ahí en la esquina así pinche polvadero y humadero. Y vi un güey ahí todo ensangrentado. Y yo así digo, acaba de pasar. Sí. Cuídense mucho, no anden pisando lugares extraños. No anden sacando gasolina. En estas situaciones no sé si sea una recomendación encomendarse a algo, porque pues justo hay cosas que ya no dependen de que nos cuidemos, de que andemos con cuidado. O sea, este tipo de cosas, encomiéndense a quien crean a este tipo de cosas.
Y gente, porfa, hagan su chamba, lo que les toca a cada quien. No pido más. Entonces, pues no sé si ustedes quieran agregar algo antes de que acabemos el episodio. Pues nada, o sea, al final de cuentas, como tú dijiste, tampoco se trata de vivir como en pánico, pero pues sí está, a mí también me vuela la cabeza, ¿no? Que en cualquier situación, de cualquier momento puede ocurrir algo que no esté en tus manos y pues no sabes qué te puede suceder. Me recordó mucho, ¿se acuerdan de esta explosión de, creo que fue en Bahrein, donde estaba un almacén ultra gigante de no sé qué químico y voló toda una ciudad igual, y eso sí fue muy reciente, que parecía que había explotado una bomba, no recuerdo bien en dónde fue. Sí, ya sé cuál, pero tampoco me acuerdo de dónde fue, pero sí, Tultepec, sí fue. ¿no? Bueno, esa fue otra, ¿no? Pero por ejemplo esa, ¿no? Que ellos vivían cerca de un puerto y en ese puerto se estaba almacenando algo que es súper explosivo, que ni idea tenían que podía hacer algo y pues no sabes, ¿no? Que tu vida puede no depender solo de ti Pues, a veces. creo que fue durante el encierro, ¿no? Durante la cuarentena. No tiene mucho. No me acuerdo, pero sí se ve los videos. No, fue en Beirut, ya me acordé. Uh-huh. Es la explosión de Beirut y sí, las fotos, videos y todo que parece literal una bomba. No me imagino vivir algo así y verlo. Está Pues es que ya no lo importante. vives. Bueno, si estás muy a la orilla todavía, pero pues si estás cerca no creo, ¿no? Sí, o sea, imagínate que tu vida acaba así de la nada, tú ni cuenta te diste, güey. De hecho, es un poco también lo que yo creo que pasó en la historia que nos contaba Alfredo, ¿no? Que la señora ni cuenta se dio que se murió, güey. Se quedó picando cebolla ahí, güey. Ella andaba buscando a sus niños, güey, y ella ya, pues, güey, todo pasó en un segundo, no te das cuenta. O sea, no Sí. es como cuando el duende verde entra ahí con la tía May que se en cámara lenta. No pasa así, güey. Que está rezando Padre Nuestro. Ajá, exacto. Pero, No, pero bueno. no, pues yo creo que sí es muy feo eso. O sea, también con las de Hiroshima, ¿no? Que así que quedó gente como petrificada de que, pues, instantáneo. Sí. O sea, ni te das cuenta de qué pasó. O sea, ya nada más de un momento a otro ya no estás. Está Te ha cañón. sido. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.